Si el presente paroxismo de nuestros asuntos es totalmente ignorado, nuestro caso puede volverse desesperado. Esto le escribía James Madison a James Monroe, ambos eran virginianos, sobre el asunto que había ocurrido con la rebelión de Chase y sobre el estado general de la Unión, ahora que se tenía una confederación. James Madison era de los que opinaba que debía hacerse algo nuevo e iba a tener un plan muy específico armado cuando fuera la convención constitucional allá en Filadelfia. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. En el episodio anterior hablábamos de cómo se fueron desarrollando problemas poco a poco que dieron lugar a esta convención llamada principalmente por Alexander Hamilton. Hubo convenciones anteriores, una que había sido protagonizada por James Madison, pero esta, la convención que se celebró en Filadelfia en el 1787, es la que daría luz a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y cuáles eran esos problemas? More money, more problems, dicen un par de raps por ahí. Pero en este caso el problema no era más dinero, sino de hecho el hecho de haber adquirido la independencia y no tener la capacidad de obtener ingresos. ¿Y cómo un gobierno produce dinero? A través de impuestos. Los gobiernos estatales tenían la capacidad de poner impuestos, pero el gobierno confederado, es decir, el gobierno que se formó a través de los artículos de la Confederación, no tenía la capacidad de poner impuestos. Eso, entre la inflación y otros problemas económicos que surgieron, provocaron muchas disrupciones. También los problemas diplomáticos que mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, los países tenían la dificultad que para hacer un tratado con Estados Unidos tenían que hacer un tratado con cada uno de los estados que componían la Unión. También el país tenía ciertas incapacidades para defenderse. Y por supuesto, todas estas dificultades diplomáticas y económicas también resultaban en problemáticas sociales. Había muchas razones para pensar que el país fracasaría en aquel tiempo. Las regiones eran muy desiguales, no era un país homogéneo, era un país muy heterogéneo. El país era demasiado grande para gobernarlo eficientemente, de acuerdo a las personas que vivían en esa época. Entendían que un país tan grande necesitaba ser fragmentado, algo que parece interesante porque los ingleses y franceses decían este tipo de cosas mientras al mismo tiempo tenían un montón de colonias. Pero no es lo mismo tener unas colonias que tener un país con representación política en todo el territorio, que es lo que intentaba hacer los Estados Unidos. Y hablamos de lo inmenso que es Estados Unidos, pero obviamente en aquel entonces Estados Unidos solamente era la costa este. Y bueno, las ordenanzas territoriales de las que hablábamos en el episodio anterior habían hecho que se expandieran un poquito más hacia el noroeste, en lo que es Ohio, Illinois y esos sitios hoy en día. Pero aún así era solamente una fracción del territorio de lo que es hoy. Pero en aquel tiempo eso era inmenso. Para que a una persona le llegara la noticia de lo que pasó en el sur viviendo en Nueva Inglaterra, pasaban días y días y días y días. Imagínese usted. No voy a saltar con el cliché. En ese tiempo no había internet. No. En ese tiempo no había ni telégrafo, hermano. No había nada, pues. Pero más allá del tamaño del gobierno, también se criticaba mucho la descentralización, que era exagerada para la visión del momento. Eso de una especie de federalismo, de una especie de confederación. Se tenía poca experiencia en el asunto y la experiencia que se tenía en Europa de ese nivel de descentralización era una experiencia mala. Otra cosa era que no había una identidad nacional, por lo que los estados competían uno con otro y se veía desde lejos, se veía desde Francia, desde España, desde Inglaterra, desde Rusia, se veía que en algún momento eso iba a terminar en conflictos. Y miren que no iban a estar tan equivocados, pero no por el momento. Entonces, a todo este conjunto de cosas es que se enfrentaba la Convención de Filadelfia de 1787, que tenía grandes personajes que vamos a explorar en el siguiente bloque y que también tenía grandes ausentes, pero los que estaban allí se supone que tenían que reformar los artículos de la Confederación, pero al final terminaron creando un producto totalmente nuevo, que fue la Constitución Federal de los Estados Unidos de América.
Entre esos 55 delegados se encontraba James Madison, que hoy en día se considera el padre de la Constitución. No sé qué pensaría él sobre ese nombre. Era un hombre pequeño, de aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas, sensible, tímido, extremadamente acomplejado. De hecho, un cuentito para que no se me aburran. James Madison una vez estaba recostado, como decimos los dominicanos, recostado de una pared en un hotel y un tipo pasa y le roba su sombrero. Así por así, lo atracan. Se dice que se quedó atrapado en el hotel por 2 días para no salir sin sombrero de allí. A ese nivel de timidez y ese nivel de complejos físicos y personales tenía James Madison. Pero quizás era porque desarrolló pocas habilidades sociales, por siempre tener una afición a la lectura. A pesar de tener esa timidez cuando se trataba de asuntos personales, de la vida cotidiana, el tipo le encantaba el debate e iba a debatir con furor en esta convención de Filadelfia. Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Pero por ahora sepamos que Thomas Jefferson, quien se encontraba en ese momento en Francia, porque lo habían nombrado como ministro, en ese momento se le llamaba así, pero básicamente era cónsul, de allá le mandaba todos los libros de los ilustrados, porque el tipo se internaba leyendo horas y horas y horas para entender cómo un gobierno podía ser exitoso, cómo una república podía ser exitosa. Todos esos libros que él leyó se los mandaba Jefferson de Francia, porque Francia en aquel momento era la crème de la crème en lo que se trataba de academia y en lo que se trataba de filosofía política y todo lo demás. En la convención, aparte de James Madison, se encontraba otro virginiano, que era George Washington, quizá el hombre con más prestigio de los Estados Unidos. Yo me he burlado varias veces de George Washington en este podcast, pero en realidad no es para nada un hombre del que haya que burlarse. George Washington fue un hombre que se hizo a sí mismo toda su vida. Estaba obsesionado con el prestigio, así como estaba obsesionado con el éxito y con hacerse famoso y con ascender en la vida pública. Washington también estaba obsesionado con ser virtuoso, por lo que inmediatamente él se convirtió en el hombre más famoso, siguió el ejemplo de Cincinnato y se retiró a su finca y pocas veces hacía aparición pública. Era para dejar ese ejemplo de virtud, de que a pesar de ser el hombre más poderoso de todo Estados Unidos, él no quería más poder. Tener ese líder que no quería más poder va a ser elemental para sentar un precedente en la historia estadounidense, porque cuando se convirtió en presidente de los Estados Unidos, más adelante, estamos en 1787, sería 2 años después, Washington decidiría no ir hacia la reelección por una segunda vez y luego seguiría ese precedente por más de 150 años, por así decirlo. Y pongo todo en contexto porque a pesar de todo, Washington no le gustaba la política por sí misma y no quería ir a la convención. Solamente fue porque quizás le iba a hacer bien a su imagen, vuelvo y repito, estaba obsesionado con el prestigio, de que si se salvaba la Unión a través de esta convención de la cual no había tantas esperanzas, él iba a ser uno de los que estaban ahí en ese momento histórico. Pero para ilustrar lo que era la figura de Washington, les voy a contar el incidente de Newburgh, que era básicamente una conspiración que se armó luego de la guerra de independencia, donde no le habían pagado los soldados y ellos iban a marchar al Capitolio en Filadelfia para demandar sus pagos. Querían que Washington los apoyara. Washington recibió una carta que les prometía a ellos a no seguir la conspiración, pero realmente ellos estaban decididos. Cuando Washington fue en persona hacia donde estaban ellos, solamente hizo acto de presencia y la conspiración cayó, porque cuando sacó sus lentes y dijo, bueno, en esta guerra yo casi me he quedado ciego de lo viejo que me he puesto, todos los soldados comenzaron a llorar, porque era su comandante y lo querían bastante. Así mismo se sentía no solamente los veteranos de la guerra, sino todo el país acerca de la figura de Washington, quien se le veneraba y se le admiraba y se le amaba. Por eso era fundamental que se tuviera esa figura en la convención para que tuviera legitimidad a pesar de todo. Pero había un virginiano que no creía que era legítima esta reunión y era Patrick Henry. No sé si se acuerdan de Patrick Henry, que fue el que había sacado esa resolución cuando todavía estábamos en la era colonial y se estaba tratando de rebelarse en contra del hecho de que había impuestos que no eran para nada justos. Él fue que sacó esa proclamación que decía "No taxation without representation". Y Patrick Henry decidió no ir a la convención porque decía que olía una rata. I smell a rat. Eso incluso sale en el examen de la ciudadanía. ¿Cuál fue el político
político virginiano que decidió no ir a la convención de Filadelfia porque decía que olía a una rata. Literalmente aparece en el examen de la ciudadanía. Y como Patrick Henry había muchos, lo menciono porque era quizá uno de los hombres más prestigiosos de Virginia, y el hecho de que él estuviera suspicaz sobre la convención decía que muchos hombres como él a través del país estaban suspicaces de la convención, y esa suspicacia iba a hacer que el proceso de ratificación de lo que saldría de esa convención durara bastante. Pero no solamente la suspicacia, sino el hecho de que cuando llamaron a esta convención no era para hacer una constitución nueva, sino para arreglar lo que ya había, que eran los artículos de la Confederación. Sin embargo, se saltaron los artículos de la Confederación y luego harían una constitución. Pero bueno, no nos adelantemos, sigamos nombrando algunos de los personajes clave de esta convención. Obviamente hay muchísimos personajes clave, pero yo estoy mencionando lo que para mí son los más importantes. Ahí también está Charles Pinckney, que era un político de Carolina del Sur con un rol bastante controversial, porque más adelante en su vida él diría que el arquitecto de la Constitución no era Madison, sino que era él, y los historiadores todavía se están disputando si realmente él tuvo un rol tan central como él dijo. El hombre murió más joven que Madison y no pudo defenderse porque Madison se atribuyó todo el crédito luego de que se murió Pinckney. Pero la mayoría de personas que estaban presentes en la convención están de acuerdo con que Madison sí es el arquitecto. Pero habría que ver. Pinckney también era el hombre más joven de esa convención, tenía 20 y tantos años. Ya los otros, como Alexander Hamilton, tenían 30 y pico, ¿no? Hamilton, quien llamó a la convención, era quizá el hombre más inteligente de todo el país. Y no lo estoy diciendo bromeando ni nada por el estilo. Era un hombre extremadamente inteligente. A diferencia de otros, venía de la pobreza, lo cual lo hacía un resentido social. Un tipo muy obsesionado con el estatus, más que Washington. Un tipo muy arrogante, petulante, pero lamentablemente demasiado inteligente. Aprendió tácticas de guerra para la revolución. Ahí fue que conoció a Washington y se convirtió en su mano derecha, de hecho. Y aprendió esas tácticas de guerra leyendo libros y aplicándolos en la vida real como si se tratara de nada. Asimismo, pasó la preparatoria en unos minutos, como quien dice, más rápido que casi todo el mundo. En 3 meses se volvió abogado, algo que para todas las personas era un proceso de años. Y así, este tipo que viene de la pobreza, temperamental, arrogante, sumamente inteligente, se volvió un eje importante en la política de Nueva York y un hombre de confianza de George Washington. No iba a tener un rol prominente en lo que era la convención, pero sí más adelante. William Paterson de New Jersey, un hombre de gran ética, defensor de los pequeños estados, era un workaholic, un tipo con problemas, pero con mucha fuerza, va a ser más adelante el autor del New Jersey Plan. Y eso del New Jersey Plan tiene mucha importancia porque nos va a decir cómo se fue formando poco a poco el gobierno de los Estados Unidos, o sea, el tejido constitucional que formaría al país, más allá de lo que fue el arquitecto de la Constitución, que era James Madison. Una mención muy importante a Roger Sherman de Connecticut, un hombre que quería meramente reformas cuando llegó a la convención, pero que se dio cuenta que la mayoría de los que estaban ahí no necesariamente querían reformas, sino que querían inventar algo nuevo. Era un tipo de pocas palabras, muy rígido, tenía una ética protestante muy fuerte, calvinista, trabajador, y quizá era el único político de carrera, un hombre que había aspirado a asuntos políticos toda su vida, el único de ahí. Y creo que esa experiencia política iba a ser fundamental para lo que pasaría más adelante, porque él crearía el gran compromiso que dio lugar a la Constitución, porque eliminó el cuello de botella que se armó entre los estados grandes y los estados pequeños. Y bueno, como dije, hay más personajes, pero bueno, esos ya creo que ustedes tienen que ir investigando y buscando. Yo recomiendo muchísimo un libro que se llama Convención en Filadelfia. Convention in Philadelphia. No pique inglés, tu papá. ¿Oíste? Tu papá. Esto es una historia general de los Estados Unidos, no es una historia política, pero me encantaría que así lo fuera para poder profundizar en la importancia que tiene en la historia política de los Estados Unidos esta convención. Hablar de teoría política, lo que significa la Constitución como pieza de gobernanza, pero esto es una historia general, así que vamos a pasarle por arriba a esto. Más adelante, definitivamente consideraré hacer una temporada dedicada especialmente
totalmente a la historia política de los Estados Unidos, para que tengamos la capacidad de profundizar en estos asuntos y pasarle por arriba ya a los asuntos más generales. Recordando de nuevo que esto fue una llamada a hacer reformas y no a hacer una nueva constitución, pero se pasaron eso por ya saben dónde y bueno, hicieron una nueva constitución. James Madison llegó a la convención con ya su muñeco armado. Tenía su plan hecho, que era el plan de Virginia. Había leído de todo, no solamente las obras que le había mandado Jefferson. Según él, había leído todos los gobiernos que habían existido en la faz de la tierra, cuáles habían fallado, cuáles habían triunfado, con un énfasis en los gobiernos republicanos, esas primeras repúblicas como la romana y las repúblicas de los estados italianos, por ejemplo, para ver cuál era la forma de gobierno republicano correcto para el nuevo país. Siendo un tipo muy dedicado, llegó 11 días antes a Filadelfia para la convención y ya tenía a sus compadres virginianos preparados para que apoyaran esta propuesta que él estaba diseñando. Y el plan de Virginia iba a crear un gobierno funcional, fuerte, centralizado y a la vez descentralizado, es decir, un gobierno federal donde los estados iban a tener sus propias competencias, pero el gobierno central también iba a tener cierto nivel de competencias y de hecho iba a tener la supremacía por encima de los gobiernos estatales, algo que era bastante distinto a los artículos de la Confederación, porque el gobierno federal, el gobierno central, el gobierno nacional iba a tener la capacidad de pasarle por encima a las leyes estatales siempre y cuando estuvieran dentro de la competencia y dentro de las garantías que le daba la Constitución. El legislativo era de hecho la principal rama de gobierno de acuerdo al plan de Virginia y más adelante incluso era la institución principal, por eso está definida en el artículo 1. Muchas de las personas que ven la historia desde el presente pensarían que sería el presidente, pero no es así. En una historia política detallaríamos esto con más elegancia. Ya estoy haciendo propaganda para la siguiente temporada. La tercera, la cuarta, la quinta temporada, como sea. Este legislativo del que hablaba Madison tendría 2 cámaras basadas en población, es decir, dependiendo de cuánta población tuviera cada estado, mandaría delegados o representantes a este Congreso bicameral. La Cámara Alta tendría delegados que mandarían las legislaturas estatales, es decir, se mandarían delegados de manera indirecta, y la Cámara Baja, ambas basadas en población, vuelvo y repito, iba a ser a través de voto directo. La gente iba a poder votar por sus representantes. Esto definitivamente lo que hacía era que ayudaba a los estados grandes como Virginia, que era el estado más populoso, a tener más control político, porque si los estados más poblados eran los que iban a tener representación, los estados pequeños iban a tener muy poca voz. Parecería democrático, pero estamos hablando de que venimos de los artículos de la Confederación, que era una liga de amistad entre estados y que los gobiernos estatales eran mucho más fuertes que el gobierno federal. ¿Cómo vas a decirme a mí que ahora yo me voy a subyugar ante Virginia, yo que soy un estado pequeño como Rhode Island? Estaba difícil esa situación. Entonces lo que hace William Paterson, que lo mencionamos anteriormente, de New Jersey, es que contraataca con el New Jersey Plan, que llamaba a una legislatura unicameral con representación igual de todos los estados. Es decir, si iban a mandar 3 delegados, eran 3 delegados cada uno. Si eran 2, eran 2. Paterson también pulió los asuntos económicos, es decir, que el gobierno federal tuviera la capacidad de regular el comercio para que los estados no estuvieran matándose uno al otro. El asunto de crear moneda, que no hubiera miles de monedas por ahí, especialmente moneda que no era respaldada por oro, que lo que en ese tiempo se le llamaba paper money, que los estados estaban imprimiendo dinero para poder lidiar con lo que estaba pasando en el momento, que eran esas deudas que habían incurrido a través de la guerra, y por ahí se fue María. Entonces Paterson tuvo muchas contribuciones en la convención, en lo que era convencer a los demás delegados de que se necesitaba pulir eso de los asuntos económicos, que definitivamente era una de las razones por las que se habían reunido en primer lugar. Hamilton no duraría mucho en la convención. Los mencionamos como uno de los principales por algo que sabrán en el siguiente bloque, pero no duraría en la convención. Se iría decepcionado porque nadie le hizo caso a su plan. Él creía que el plan de Virginia estaba malo porque él quería un ejecutivo fuerte, casi monárquico,
monárquico, es decir, que el presidente iba a tener la capacidad de quedarse en el mandato por buen comportamiento, es decir, indefinidamente. Lo mismo iba a pasar con la Cámara Alta, los senadores que se iban a quedar ahí, como quien dice, de por vida. Y bueno, era un gobierno que él estaba tratando de diseñar muy parecido al gobierno británico, con pocos controles de la población. Lo único que no iba a tener un rey, porque a pesar de todo, Alexander Hamilton, así como muchos, era anglófilo. Él creía que los ingleses eran los más superiores, sentía que la nobleza inglesa no había hecho más que bien en términos de lo que representaba en el mundo. Y así, habría que estudiar el personaje de Hamilton más profundamente para que entendieran por dónde venía el hombre. Y bueno, ya más adelante la esclavitud en la convención, más allá de este asunto de la representación, la esclavitud iba a tener un papel importante y claramente dividió las líneas de la convención entre norte y sur. Morris de Nueva York, quien fue el que escribió el preámbulo de la Constitución, ni siquiera quería mencionar ese asunto de la esclavitud porque entendía que era inmoral. Y él era un abolicionista. Sin embargo, muchos de los que estaban ahí eran sureños y necesitaban de una manera u otra lidiar con este asunto de la esclavitud. Y es que los sureños querían que los esclavos contaran como personas, porque si el asunto iba a ser por población, lo que iba a ocurrir es que si los esclavos contaban como personas, ellos iban a tener más representación política, pero al mismo tiempo iban a tener que pagar más impuestos si los impuestos se pagaban por personas. Bueno, en el norte obviamente no les parecía bien que contaran a los esclavos como personas, porque si los trataban como propiedad privada y no tenían derechos, realmente ¿cómo los van a contar como personas para representación política? Para lidiar con el primer gran problema de la convención, que era el problema de la representación en la legislatura, en el Congreso, lo que se hizo fue el gran compromiso, el compromiso de Connecticut, que lo haría Roger Sherman, que lo mencioné en los personajes anteriores. El compromiso de Connecticut crea la Cámara Alta y la Cámara Baja, como hoy la conocemos, el Senado y la Cámara de Representantes, pero la Cámara Baja, la de Representantes, lo que iba a hacer es que se iba a basar en población, para que fuera justo que los estados grandes, por grandes y por tener gran población, tuvieran la capacidad de tener una representación basada en esa población que tenían, pero al mismo tiempo iban a hacer una Cámara Alta, que era el Senado, que iba a tener una representación fija, es decir, 2 senadores por cada estado, para que los estados pequeños tuvieran la oportunidad de tener delegados de manera fija, a pesar de tener pocos pobladores, habitantes. Algo que se quedó ahí más o menos del Virginia Plan es que los senadores en aquel entonces, luego eso iba a ser cambiado, iban a ser elegidos no por voto directo, sino por voto indirecto, porque las legislaturas eran que elegían a los senadores hasta el siglo XX. En el caso del asunto de la esclavitud, eso se resolvió con el compromiso de los 3/5. Los esclavos iban a contar como 3/5 de persona. Y eso se oye horrible, horripilante, cómo hablaban de los esclavos. Pero así era la supremacía blanca racista de aquel entonces. 3/5 de persona, para que así ellos no pagaran demasiado impuestos, no tuvieran demasiada representación, pero al mismo tiempo se aseguraría que los sureños pudieran firmar esta nueva constitución y quedarse, porque le podrían sacar un poquito de rédito político al asunto. La convención al final, a través de muchos mecanismos, de muchos comités, produjo un documento que creaba un gobierno bastante diferente al que se tenía antes. Un gobierno dual, a diferencia del anterior, y donde el gobierno central iba a tener más poder que los gobiernos estatales, al menos en teoría, pero que le daba la capacidad a los estados de determinar quién votaba para este gobierno federal, lo cual va a ser bastante interesante porque cada estado va a tener sus distintas leyes de votos, algunos más democráticos, otros menos democráticos, e inventaron en esta constitución lo que era el Electoral College, el colegio electoral, que era un mecanismo para evitar demasiada democracia. Esta era una constitución que combinaba los principios republicanos aristocráticos con los principios republicanos democráticos. Entonces no querías darse demasiada democracia, sino solamente un poquito. Así que se crea el colegio electoral, se crea esto del Senado, que no sea por voto directo, sino indirecto, pero al mismo tiempo una Cámara de Representantes que sea por voto directo, y así sucesivamente, tratando de dosificar el nivel de democracia que se daba. Lo que no hace esta constitución tampoco es garantizar derechos en lo absoluto, sino que crea instituciones
y crea poderes específicos. Crea el poder para levantar un ejército, para lidiar con los problemas que ya habíamos hablado. Crea el poder del gobierno federal para hacer tratados internacionales y también le da los poderes económicos para poder lidiar con los retos que se enfrentaban, como por ejemplo el comercio interestatal, poder de hacer moneda y ese tipo de cosas. Entonces, esta constitución surgió como respuesta a la debilidad de los artículos de la Confederación, pero se creó un gobierno totalmente distinto. Hacer que se apruebe esto iba a ser bastante difícil, pero también iba a ser difícil convencer a muchas personas de aprobar este tipo de gobierno porque no se entendía qué era. Si era una república, si era una democracia, si era una aristocracia, ¿qué era esto? Pero la respuesta es que no era ninguna. De hecho, hay una historia bien célebre donde Benjamin Franklin, que no lo mencioné en los personajes importantes porque básicamente más allá de estar presente y darle prestigio a la convención, no tuvo ningún rol. Y sí, era el hombre más intelectual de las colonias, tenía tanto prestigio, bueno, no tanto, pero mucho prestigio, el segundo después de Washington, pero Washington tuvo el rol de por lo menos presidir la convención. En el caso de Benjamin Franklin, era un hombre ya de 80 años y por supuesto su rol fue bastante pasivo. Sin embargo, la anécdota dice que cuando él iba saliendo de la convención, habían personas aglomeradas fuera, que por cierto, la convención se hizo con un nivel de secreto increíble, no se podía hablar nada de lo que ocurría allá adentro. Los presentes le preguntaron a Franklin: señor Benjamin Franklin, ¿qué hicieron? ¿Una república o una democracia? A lo que Franklin les respondió: hicimos una república, si pueden mantenerla. Como había dicho, aprobar este asunto era bastante difícil. Era muy challenging, como dirían los gringos. En el norte era elemental conseguir el apoyo de Massachusetts y en el sur era elemental conseguir el apoyo de Virginia. Ambos estados, los protagonistas de sus respectivas regiones. Pero en ambos había una oposición muy fuerte. Esa oposición, más adelante se le llamaría la oposición antifederalista, porque no quería un gobierno federal. Los antifederalistas, los argumentos que tenían principalmente era que el gobierno era demasiado centralizado, que no garantizaba derechos, que podía volverse tiránico, que nos fuimos de la corona para ahora meternos en otro gobierno súper centralizado con demasiados poderes, y por ahí se fue María. En Nueva York también se montó una oposición muy fuerte a lo interno del estado. Nueva York, de hecho, fue uno de los 3 últimos estados en aprobar la nueva constitución. Pero Alexander Hamilton tenía un plan. Reclutó a Madison, que él entendía que era el arquitecto de la Constitución, y a John Jay, no sé si se acuerdan de John Jay, político de Nueva York muy importante, luego más adelante sería jefe de la Suprema Corte de Justicia, diplomático importante, que fue el que negoció el Tratado de París. O sea, eran 3 titanes. Los reclutó para que bajo el seudónimo Pluvius comenzaran a escribir un conjunto de papers para lo que era el New York Packet, que era un periódico, una revista. Estos papers, que eran unos ensayos pequeños de propaganda política que los escribían de rápido, y ustedes tienen que leer la genialidad de esos papers que escribían de rápido, madre mía. Este federalista o el federalista, The Federalist Papers, tiene 85 ensayos en total, donde ellos responden, principalmente Hamilton y Madison, todas y cada una de las cuestiones más importantes, de los argumentos más importantes en contra de la Constitución. Hamilton no estaba completamente de acuerdo con la Constitución que se había aprobado. Madison mucho más que Hamilton, pero tampoco. Pero aún así entendían que era muchísimo mejor que el gobierno que se tenía actualmente, o mucho mejor que tratar de reformar los artículos de la Confederación. Así que de manera acérrima comenzaron a defenderlo y respondían a todo tipo de argumentos. Por ejemplo, Madison respondió con gran genialidad ese argumento que decía que un país grande no podía tener una república estable, mientras que Hamilton respondió, por ejemplo, que un ejecutivo fuerte significaba que nos íbamos a parecer a la corona, a un rey y todo lo demás. John Jay solamente escribió 5 de los ensayos porque cayó en enfermedad, y sus aportes fueron principalmente en lo que se trataba de materia de diplomacia, porque era importante tener un gobierno central para poder
formar tratados, que era su especialidad básicamente. A pesar de que no sirvieron de mucho, porque al final del día, cuando se aprobó en Nueva York la Constitución, se aprobó por un chisme, que fue que los federalistas rumoraron que la ciudad de Nueva York se iba a unir a la Unión, es decir, a los Estados Unidos, por sí sola bajo la nueva Constitución e iba a dejar el resto del estado. Entonces eso provocó mucho miedo y al final terminaron aprobándola en Nueva York. No fue el federalista, pero el federalista ahora sirve como documento de interpretación constitucional para entender qué era lo que pensaban los padres fundadores y los que apoyaban la Constitución sobre ese documento. De hecho, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuando intentan ver qué pensaban los padres fundadores sobre algo, citan el federalista. George Mason era un político de Virginia que se rehusó a firmar el documento final en la Convención de Filadelfia porque él entendía, y este había sido uno que había redactado la Carta de Derecho que se hizo en Virginia, en la Constitución estatal, él entendía que no podía aprobarse esta Constitución si no se garantizaba, al igual como se hizo en Virginia, una Carta de Derechos. Estas fueron unas de las condiciones que algunos de los que se oponían a este asunto de la nueva Constitución pusieron como condición. Y así fue. Entonces, Madison escribió 10 enmiendas, que en realidad eran 17 enmiendas en total, pero no se aprobaron todas, y prometió que estas 10 enmiendas que garantizaban derechos a los ciudadanos, derechos a la libertad de prensa, libertad de expresión, bueno, son famosísimas las 10 enmiendas, que si se aprobaba esta Constitución, esas 10 enmiendas iban a ejecutarse. Y así mismo fue. Inmediatamente se aprobó la Constitución, estas enmiendas entraron en vigencia. Poco valor político, mucho valor académico. Las votaciones en los estados más clave fueron bastante cerradas, como había dicho anteriormente. En estados como Delaware, New Jersey, Georgia, las convenciones para ratificar la Constitución fueron unánimes. Pero, por ejemplo, en Massachusetts, para ratificarla, los votos al sí fueron 187, mientras que al no fueron 168. Ya ven cómo va. En Virginia, los votos al sí fueron 89 y al no 79. Estos son los dos estados más importantes. Nueva York, que aprobó la Constitución ya en 1788, o sea, en verano del año siguiente, fue 30-27. Sí, 30, 27 no. O sea, cerrada en los estados más clave. Rhode Island era el estado que más se opuso. Quizá era el estado que tenía un sentido de independencia mayor de todos los estados de la Unión. Tiene una historia bastante interesante que lleva a esa actitud. Y de hecho, ellos se unieron a los Estados Unidos luego ya que la Constitución estaba vigente. Que cuando Washington se vuelve presidente, él no quiso pasar por Rhode Island porque como ellos no habían aprobado la Constitución, eran un país distinto. Pues ya sí, la Constitución toma vigencia a finales de 1789. Se elige a Washington como presidente y ya con un gobierno fuerte, ahora sí tenemos la República, la Gran República de los Estados Unidos de América.